Imagina despertar y descubrir que el río que atraviesa tu aldea se ha convertido en una lámina de hielo tan gruesa que caballos y carretas pueden cruzarlo sin hundirse. No es una fantasía. Es el año 1407 y Europa está atrapada en algo que los historiadores llamarían siglos después la pequeña edad de hielo. Los inviernos ya no son lo que tus abuelos recordaban. Son más largos, más brutales, más mortales. Pero aquí está el enigma que nadie te ha contado. Las personas medievales no morían congeladas en sus propias casas. ¿Cómo es posible? No tenían calefacción central ni electricidad, ni siquiera vidrio decente en muchas ventanas. El combustible era escaso y costoso. La tecnología de aislamiento no existía como la conocemos. Y sin embargo, generación tras generación, sobrevivió en estructuras que hoy consideraríamos primitivas, enfrentando temperaturas que harían colapsar nuestros sistemas modernos. La respuesta no está en un solo truco ingenioso, está en un sistema completo de supervivencia arquitectónica que música. Combinaba física e ingeniería medieval y conocimiento acumulado durante siglos de prueba y error. Un sistema tan efectivo que algunos de sus principios todavía se usan en construcciones sostenibles actuales. En 1683, el Támesis en Londres se congeló completamente durante 2 meses. Se instalaron ferias enteras sobre el hielo. Las personas asaban carne y vendían mercancías sobre un río que normalmente fluía con música a fuerza. Mientras tanto, en las casas circundantes, las familias dormían, comían y vivían sin morir de hipotermia. No era suerte, era diseño. Durante la pequeña edad de hielo que comenzó aproximadamente en 1300, música, y se extendió hasta mediados del siglo XIX, las temperaturas promedio, música, cayeron entre 1 y 2 grados Celsius. Parece poco, pero fue suficiente para que los glaciares alpinos avanzaran destruyendo aldeas enteras. Las cosechas fallaban, el ganado moría. Los inviernos en Europa Central podían durar de octubre a abril, y dentro de ese contexto brutal, las viviendas medievales funcionaban. No eran cómodas, según nuestros estándares, no eran cálidas, música. Como un apartamento moderno con calefacción, pero eran habitables. Protegían, mantenían la temperatura interna lo suficientemente alta para que música, la vida continuara. ¿Cómo lo lograban? ¿Qué sabían los constructores medievales que nosotros hemos olvidado? La respuesta comienza, música, con algo que verías antes de entrar siquiera a la casa, los muros, pero no cualquier muro. Estamos hablando de barreras de piedra de 1 metro de espesor, diseñadas no solo para soportar ataques, sino para atrapar el calor como una trampa térmica gigante. Cada elemento de una casa medieval europea tenía un propósito de supervivencia. Y cuando entiendes cómo funcionaban juntos, comienzas a ver la Edad Media con otros ojos. Los muros de una casa medieval típica tenían entre música 60 y 100 centímetros de espesor. No era vanidad arquitectónica, era física térmica en estado puro. La piedra tiene una propiedad llamada masa térmica. Música absorbe calor lentamente durante el día y lo libera gradualmente durante la noche. En invierno, esto significaba que el calor del hogar central no escapaba inmediatamente al exterior. Los muros gruesos actuaban como una batería de calor natural, almacenando energía térmica y redistribuyéndola cuando las temperaturas nocturnas caían en picado. Pero la piedra sola no era suficiente. Aquí entra el primer secreto que la mayoría desconoce. Muchas construcciones medievales usaban muros dobles con un relleno interno. Entre las 2 capas de piedra o madera, los constructores colocaban materiales aislantes, paja, mezclada con arcilla, lana sucia de oveja e incluso musgo seco. Esta técnica, documentada en construcciones desde el siglo X en adelante, creaba una cámara de aire que reducía drásticamente la transferencia de frío del exterior al interior. Era un aislamiento rudimentario, pero increíblemente inefectivo. Ahora mira hacia arriba las ventanas. En una casa campesina promedio del siglo XIV, las ventanas eran diminutas, no porque los medievales odiaran la luz natural, sino porque cada centímetro, música cuadrado de apertura, era un punto de fuga de calor. Las ventanas, música grandes, eran un lujo que solo los ricos podían permitirse, y aún así permanecían cerradas la mayor parte del invierno. El vidrio plano de calidad no se produjo masivamente, música en Europa hasta el siglo X. Antes de eso, las ventanas se cubrían con pergamino engrasado, tela encerada o simplemente música contra ventanas de madera maciza. En los meses más fríos, muchas familias optaban por cerrar completamente las ventanas y vivir con la luz del hogar y velas.
Te parece claustrofóbico, lo era, pero la alternativa era congelarse. Los techos inclinados no eran solo estética. La nieve acumulada en un techo plano podía colapsar la estructura, pero un techo con pendiente pronunciada permitía que la nieve se deslizara, y además esa misma nieve que quedaba adherida actuaba como aislante adicional. Una capa de 30 centímetros de nieve tiene propiedades música aislantes, comparables a algunos materiales modernos. Dentro del techo, el espacio entre las vigas se rellenaba con paja compactada. No solo prevenía que el viento entrara por las grietas, sino que creaba otra barrera térmica. El aire atrapado entre las fibras de paja reducía la convección del calor hacia el exterior, y luego estaba a la altura de los techos. Contrario a lo que podrías pensar, los techos medievales eran relativamente bajos en espacios habitables. La razón, el calor sube. Un techo alto en invierno significa que todo el calor generado, música, acumula en un espacio donde nadie puede aprovecharlo. Los constructores medievales mantenían los techos bajos para concentrar el calor en la zona donde las personas vivían realmente. Suelos también importaban. Las casas campesinas a menudo tenían piso de tierra compactada, mezclada con paja o heno. Parece primitivo, pero la tierra es un excelente aislante contra el frío que sube desde el suelo congelado en invierno. En construcciones más elaboradas se usaban baldosas de arcilla cocida sobre una capa de arena o grava. Esta base permitía cierta circulación de aire que evitaba la acumulación de humedad, uno de los verdaderos enemigos en climas fríos. Música. Porque aquí está el problema que los medievales entendían perfectamente. El frío mata, pero la humedad mata más rápido. Un ambiente húmedo y frío es mucho más peligroso que un ambiente seco y frío. La humedad conduce el calor fuera del cuerpo 20, música, veces más rápido que el aire seco. Por eso el diseño medieval priorizaba la ventilación controlada. Pequeñas aberturas en la parte superior de las habitaciones permitían que el aire húmedo escapara sin dejar entrar tormentas de viento. Esta arquitectura no surgió de un plano maestro, evolucionó durante generaciones de morir y aprender. En el centro exacto de una casa medieval campesina había un hogar abierto. No estaba contra una pared, estaba en medio de la habitación principal. ¿Por qué? Porque el calor se irradia en todas direcciones. Un hogar central significa que cada rincón de la habitación recibe una fracción del calor generado. Si lo pones contra una pared, la mitad de ese calor se pierde atravesando la piedra hacia el exterior. Este hogar ardía constantemente durante los meses de invierno. No era como encender una chimenea moderna para crear ambiente. Era supervivencia. Dejar que el fuego se apagara significaba horas de trabajo para volver a encenderlo con pedernal y yesca. Y mientras tanto la temperatura interior podía caer peligrosamente. Por eso en muchas comunidades existía la figura del guardián del fuego. Alguien de la familia, generalmente la persona más anciana o un adolescente, era responsable de alimentar el hogar durante la noche con troncos de combustión lenta. La madera se seleccionaba cuidadosamente. Rof y el haya ardían lento y producían brasas duraderas. Los troncos se cortaban en tamaños específicos para que uno solo pudiera arder durante varias horas. No era eficiente desperdiciar madera en llamas altas y breves. Se necesitaba un fuego constante moderado que generara calor sostenido. El humo escapaba por un agujero en el techo o en construcciones más avanzadas a partir del siglo XI, por una chimenea rudimentaria. Pero incluso las casas sin chimenea formal manejaban el humo de forma inteligente. El techo de paja actuaba como filtro natural. Música. El humo se dispersaba lentamente entre las fibras antes de salir completamente, lo que ayudaba a secar y preservar la paja contra la putrefacción. Sí, vivir en una casa llena de humo parece insoportable, y lo era en cierta medida. Pero también significaba menos insectos, menos moho, y madera del techo tratada naturalmente contra plagas. Alrededor del siglo XI, las chimeneas empezaron a aparecer en construcciones más elaboradas. Música, castillos y casas de comerciantes ricos integraban chimeneas de piedra que dirigían el humo hacia arriba mientras retenían parte del calor en la masa térmica de la estructura. Estas chimeneas medievales no eran como las modernas, eran enormes. Algunas tenían 2 metros de ancho, en la base lo suficientemente grandes para que una persona pudiera sentarse dentro. La razón, cuanto más grande la chimenea, más leña podías quemar, simultáneamente, y más superficie de piedra caliente irradiaba calor de vuelta a la habitación.
Dentro de estas chimeneas se instalaban ganchos y cadenas de hierro para colgar ollas. Cocinar y calentar ocurrían en el mismo espacio, maximizando la eficiencia del fuego. Pero incluso con un hogar o chimenea funcionando, había un problema: el combustible. La leña no era infinita. Los bosques europeos se talaron agresivamente durante la Edad Media para agricultura, música, construcción y combustible. En muchas regiones, especialmente en Inglaterra, a partir del siglo XIV, la leña se volvió costosa y escasa. Las familias campesinas tenían que racionar. Un tronco completo de roble podía ser un lujo, por eso recurrían a alternativas: turba seca, estiércol de vaca compactado, ramas secas e incluso huesos de animales. Cada material ardía de forma diferente, con olores distintos y poder calorífico variable, pero todo era mejor que nada. En regiones costeras del norte de Europa, algunas comunidades quemaban algas secas mezcladas con turba. En áreas montañosas se usaban raíces de pinos ricas en resina que ardían intensamente, aunque por poco tiempo. ¿Y sabes qué? Este conocimiento sobre combustibles alternativos no era casual. Era ciencia aplicada medieval, transmitida de generación en generación. Aquí viene el giro que nadie espera. Una de las razones por música, las que las casas medievales mantenían temperaturas habitables, era porque no solo vivían personas en ellas, los animales compartían el espacio. En granjas y casas campesinas era completamente normal que el ganado, vacas, cabras, cerdos, ovejas, viviera en el nivel inferior de la vivienda durante el invierno. No era por amor a los animales, era ingeniería térmica pura. Un animal de granja promedio genera calor corporal constantemente. Una vaca adulta produce aproximadamente un CL0V de calor solo por estar viva. 5 vacas en un establo cerrado bajo tu piso equivalen a un radiador natural de 5 vatios funcionando todo el día. El diseño era simple. El nivel inferior alojaba a los animales, música, y el calor que generaban subía por aberturas en el suelo de madera hacia el espacio habitable superior. Era calefacción pasiva sin quemar una sola rama adicional. Además, el estiércol acumulado también generaba calor mediante procesos de descomposición. Obviamente, esto venía con el costo del olor y las condiciones higiénicas cuestionables, pero en pleno enero, con 15 grit de riscinta afuera, la incomodidad era preferible a la muerte. Esta práctica estaba tan extendida que existe un tipo música específico de construcción, llamada casa larga longhouse. Música documentada en toda Europa del Norte y Escandinavia, diseñada específicamente con esta división. Animales en un extremo, humanos en el otro, ambos compartiendo el calor. Pero el calor animal no era la única solución inesperada. Los tapices no eran solo decoración. Música. En castillos y casas de la nobleza, enormes tapices de lana cubrían las paredes de piedra. No era vanidad. La piedra desnuda en invierno está literalmente helada al tacto. Si te recuestas contra ella te roba el calor corporal inmediatamente. Un tapiz grueso crea una capa de aire entre la pared y la habitación. Esa bolsa de aire actúa como aislante. Además, la lana en sí tiene propiedades térmicas naturales. Los tapices podían elevar la temperatura percibida de una habitación en varios grados sin quemar más leña. Las familias más pobres usaban pieles de animales clavadas directamente a las paredes o cortinas de tela basta. El principio era el mismo: separar el frío de la piedra del espacio habitable. Y luego está el secreto que muy pocos conocen: las camas con dosel. Esas camas enormes con cortinas gruesas que ves en películas medievales, música, no eran solo estatus, eran cámaras de supervivencia personal. Cerrar las cortinas de una cama con dosel creaba un microambiente. El calor corporal de las personas durmiendo quedaba atrapado dentro de ese espacio reducido, música, elevando la temperatura interna varios grados por encima del resto de la habitación. En una noche especialmente fría, música, la diferencia podía ser entre dormir cómodamente o despertarse con hipotermia. Familias enteras dormían juntas en estas camas. No era intimidad, era termorregulación comunitaria. 4 personas generan 4 veces más calor que una simple física, pero quizás el elemento más sorprendente era el uso de piedras calientes. Antes de ir a dormir se calentaban piedras redondeadas en el hogar durante horas. Luego se envolvían en tela gruesa y se colocaban dentro de la cama. Una piedra de 5 kilogramos bien calentada puede liberar calor durante 6 a 8 horas. Era como una botella de agua caliente medieval, pero mejor. Algunas familias tenían piedras de cama específicas para este propósito, pulidas y de tamaño perfecto. Se trataban como tesoros
porque una piedra agrietada por calentamiento desigual perdía su eficacia. Y la ropa. Nadie se desvestía completamente para dormir en invierno. Dormir con varias capas de lana cubierto con pieles y mantas dentro de una cama con cortinas era estándar. La desnudez nocturna es un lujo moderno que los medievales no podían permitirse. Incluso había técnicas de respiración. Exhalar crea humedad y la humedad conduce el frío. Las abuelas medievales enseñaban a los niños a respirar despacio y por la nariz durante la noche para minimizar la pérdida de calor por evaporación. Todo era un sistema y funcionaba. Sobrevivir al invierno medieval tenía un costo que iba mucho más allá del combustible. Empecemos con lo obvio: las enfermedades respiratorias. Vivir en espacios cerrados mal ventilados, llenos de humo y compartidos con animales, era una invitación abierta para infecciones. La tuberculosis, la neumonía y las fiebres de invierno mataban tanto como el frío mismo. Los niños y los ancianos eran especialmente vulnerables. Las fuentes históricas muestran que la mortalidad infantil aumentaba dramáticamente durante los meses de enero y febrero, no siempre por congelamiento directo, sino por enfermedades exacerbadas por las condiciones de vida. El humo constante dañaba los pulmones. Los restos de hollín, música en paredes y techos, eran evidencia visible de que cada respiración en una casa medieval inhalaba partículas. Los estudios de esqueletos medievales muestran patrones de daño pulmonar consistentes, con exposición prolongada al humo de madera. Luego está la cuestión económica. Mantener una casa caliente no era barato. Un campesino promedio necesitaba entre 10 y 15 toneladas de leña para pasar un invierno en Europa central. Si no tenías acceso directo a bosques, tenías que comprarla. A mediados del siglo XIV, el costo de la leña en algunas ciudades inglesas representaba hasta el 30% del ingreso anual de una familia trabajadora. Esto creaba una jerarquía de supervivencia. Los ricos podían permitirse hogares múltiples en diferentes habitaciones, quemar madera de calidad y mantener temperaturas más altas. Los pobres tenían que elegir entre calentar la casa o alimentar a la familia. Durante hambrunas, cuando el precio del grano se disparaba, muchas familias optaban por vender su provisión de leña para comprar comida. Esto significaba pasar el invierno en condiciones aún más extremas, quemando lo mínimo indispensable. En ciudades como París o Londres existían regulaciones sobre quién podía recoger madera de bosques comunales. Las disputas por derechos de leña ocasionaban violencia real. Se registran casos de personas ejecutadas por talar árboles sin permiso en terrenos señoriales. La dependencia del fuego también creaba riesgos constantes. Los incendios domésticos eran devastador comunes. Un hogar abierto con chispas saltando techos de paja seca, estructuras de madera. Las condiciones perfectas para desastres. Aldas enteras fueron destruidas por incendios que comenzaron en una sola casa. Los registros medievales están llenos de referencias al gran incendio que arrasó tal o cual pueblo. No había bomberos, no había extintores, solo cubos de agua y esperanza. Por eso, en muchas comunidades existían reglas estrictas sobre el mantenimiento de hogares. Dejar un fuego desatendido podía resultar en multas severas. En algunos lugares, se exigía apagar completamente los hogares durante ciertas horas de la noche. Música, lo que significaba pasar el tramo más frío sin calefacción. Y luego está el impacto ambiental que rara vez se menciona. La deforestación medieval fue masiva. Inglaterra, que en tiempos romanos estaba cubierta de bosques en un 80%, había reducido su cobertura forestal a menos, del 15%, para el año 1300. Parte de esto fue agricultura, pero una porción significativa fue combustible para calefacción. Esto creó un ciclo vicioso. Menos árboles significaba menos acceso a leña, lo que aumentaba los precios, lo que forzaba a las personas a quemar alternativas menos eficientes, como turba y estiércol, cuya extracción degradaba otros ecosistemas. En algunas regiones, el agotamiento de la leña forzó transiciones energéticas tempranas. Inglaterra comenzó a quemar carbón a gran escala en el siglo XI, no por preferencia, sino por necesidad. El carbón era más sucio, más tóxico, pero más abundante. Las mujeres llevaban la mayor carga del mantenimiento térmico del hogar. Eran ellas quienes alimentaban el fuego constantemente, preparaban las piedras de cama, cosían las cortinas, lavaban los tapices cubiertos de hollín. Este trabajo era invisible, agotador e interminable. No había vacaciones del frío, no había termostatos. Cada día de invierno requería vigilancia constante, y sin embargo, la vida continuaba. Nacían niños en febrero
se celebraban bodas en diciembre, la humanidad se adaptaba. Entonces, ¿por qué las casas medievales, música, nunca se congelaron incluso en los inviernos más duros? No fue magia, fue la combinación precisa de arquitectura inteligente, uso eficiente del calor, adaptación comunitaria y conocimiento transmitido, generacionalmente. Muros gruesos con masa térmica, ventanas pequeñas para minimizar pérdidas, hogares centrales que irradiaban en todas direcciones, animales como fuentes de calor vivo, textiles que creaban barreras de aire, técnicas de combustión optimizadas. Microambientes, música dentro de la vivienda. Todo era parte de un sistema integrado. Lo fascinante es que muchos de estos principios están regresando a la arquitectura moderna. El concepto de masa térmica se usa en construcción sostenible contemporánea, edificios de adobe, muros de hormigón, expuestos sistemas de calefacción radiante. Todos funcionan bajo la misma física música que entendían los constructores medievales. Las casas pasivas modernas diseñadas para minimizar el uso de energía replican principios medievales. Aislamiento extremo, ventanas pequeñas o estratégicamente ubicadas, eliminación de puentes térmicos. La diferencia es que ahora tenemos materiales mejores, pero la lógica es ancestral. Incluso la idea de compartir espacios para generar calor comunal está presente en diseños de covivienda contemporánea, donde áreas comunes centralizadas reducen la necesidad de calentar múltiples espacios individuales. Pero hay algo más profundo que el invierno medieval nos enseña. La resiliencia humana no depende de la tecnología, sino del conocimiento aplicado. Las personas medievales no tenían nuestras herramientas, no podían consultar Google sobre cómo aislar una casa. No podían comprar calefactores eléctricos, pero observaban música, experimentaban, transmitían lo que funcionaba y descartaban lo que no. Esa sabiduría acumulada es lo que les permitió sobrevivir durante siglos que habrían matado a la mayoría de nosotros en semanas. Y es irónico, hoy vivimos en casas donde un corte de electricidad en enero nos deja música indefensos. Dependemos completamente de sistemas complejos que colapsan ante fallos simples. Los medievales construyeron sistemas simples que funcionaban ante condiciones complejas. ¿Qué pasaría si tuvieras que sobrevivir un invierno completo sin electricidad? ¿Sabrías qué hacer? La mayoría no sabríamos ni por dónde empezar. Los medievales lo sabían porque no tenían alternativa. Ese hogar que nunca se apagaba era más que una fuente de calor. Era el corazón simbólico de la familia, el punto, música de reunión, el lugar donde se contaban historias mientras el viento aullaba afuera. Era tecnología y cultura fundidas en una sola llama. Las piedras de cama envueltas en tela, las cortinas gruesas, rodeando el espacio de dormir el ganado, respirando en el nivel inferior, el tapiz, absorbiendo el frío de la pared. Cada elemento era pequeño, ninguno era suficiente por sí solo, pero juntos creaban un refugio contra la muerte. Y así, generación tras generación, Europa sobrevivió inviernos que hoy apenas podemos imaginar. No porque fueran más fuertes físicamente, sino porque construyeron mejor, pensaron más claramente y transmitieron conocimiento que salvó vidas. La próxima vez que ajustes tu termostato sin pensar, recuerda esto. Tus ancestros mantuvieron viva a su familia con un puñado de troncos, un hogar central y el conocimiento de cómo usar cada gramo de calor disponible. No necesitaban electricidad para sobrevivir al invierno, solo necesitaban entender cómo funciona el calor. Y esa comprensión tallada en piedra y preservada en tradición es el verdadero legado que dejaron. El invierno medieval no congeló a Europa, la hizo más inteligente. Si esta historia cambió, música, ¿cómo ves la arquitectura medieval? Hay otros misterios de la Edad Media que transformarán lo que creías saber sobre supervivencia humana. Y están esperando en el siguiente.